Antes de empezar, recordemos que el último domingo que compartimos acerca del libro de Nehemías, veíamos cómo este pueblo que venía bien, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, fue cuestión de tiempo de que empezaron a desobedecer nuevamente y la promesa que habían hecho a su Dios la estaban rompiendo y caían de esa promesa. Y el domingo anterior, no a este, el anterior, aprendíamos acerca de cómo los sacerdotes, aquellos que habían sido encargados en la guía hacia el pueblo, el cuidado del templo, habían deshonrado a su Dios. Y ahora empezamos a leer el versículo 10, dice: y encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Hoy he titulado este sermón "El pecado con un efecto dominó". No sé si todos alguna vez han jugado al dominó, pero son cositas así de metal, a veces vienen de plástico, de madera, y lo van poniendo en una fila. Puedes hacer dibujos y todo lo que quieras, pero hace falta que solamente uno caiga para después hacer caer a los otros. ¿Y por qué he titulado esto? Vamos a ir viendo cómo el efecto que pudo haber causado la desobediencia de los sacerdotes pudo así también contaminar a otros y contagiar e incluso seguir su ejemplo, o incluso hacer que los demás se excusen para también así pecar contra su Dios. Antes que Nehemías volviera, hermanos, nosotros sabemos, antes que Nehemías volviera a Susa o a Babilonia, donde había sido él copero del rey, recordemos que el servicio en el templo había sido nuevamente restablecido. Todos se habían comprometido a poder obedecer todos los mandamientos que el Señor les había dado. Sí habían descuidado el templo del Señor, y ellos se comprometían a no descuidar más y que iban a andar conforme a la voluntad del Señor. Y Nehemías retorna a Babilonia de alguna manera tranquilo, sabiendo que el pueblo había reflexionado, había recapacitado y había vuelto a ver a su Dios, y lo iban a honrar con su obediencia. Si pueden, den una vuelta al capítulo 10, porque es necesario recordar cómo este pueblo sabía, en este caso particular de las ofrendas, se habían comprometido con Dios a poder llevarlo adelante, todo el pueblo. Acuérdense que los levitas, los sacerdotes, vivían en el templo, vivían y trabajaban en el templo, en el servicio para con Dios. Y los levitas debían ser y el resto del pueblo debían ser aquellos que le trajeran a estos que trabajaban en el templo el sustento. Capítulo 10, a partir del versículo 37, leemos el 37 y el 38 y el final del 39. Dice: en la promesa que ellos estaban haciendo a su Dios, decían que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite. ¿Para quién? Para los sacerdotes. A las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra. ¿Para quién? Para los levitas. Y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Y en el final del 39 dice: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ese era el compromiso que este pueblo estaba haciendo delante de Dios, y realmente, como hemos visto capítulos anteriores, ellos venían bien haciendo su tarea, su responsabilidad, venían cumpliendo este compromiso que habían hecho con Dios.
Pero ahora nosotros leemos en estos versículos que Nehemías nos empieza a contar y dice que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo que dejó de llevar las primicias, los diezmos, las ofrendas al templo de Dios para los levitas y sacerdotes, así como se habían comprometido? ¿Qué es lo que estaba pasando por la mente, en sus emociones? ¿Qué es lo que estaba pasando con este pueblo que dejó de hacer lo que tenía que hacer? Y ahora quiero hacer un ejercicio con ustedes para poder un poco ponernos en su lugar, ya sabiendo nosotros el contexto de todo esto. Vamos a hacer un ejercicio que aprendí yo también hace mucho tiempo acerca de unas preguntas. Vamos a poder descubrir de alguna manera qué los motivaba o qué les llevó a desobedecer a su Dios y romper su compromiso. Hace mucho tiempo escuché de un hermano que decía, hablando de la instrucción a nuestros hijos, ¿no? Decía él, cuando veas que tu hijo hizo algo malo o desobedeció o te desobedeció, no le preguntes por qué lo hiciste. Lo más probable es que le des pie a la justificación. Dile, ¿qué hiciste? ¿Por qué traigo esto? Porque a medida que iba viendo todo esto, yo me preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Por qué están haciendo esto? Y me venía a la mente ese recuerdo. Entonces vamos a probar a ver si funciona este ejercicio, para que también nosotros, haciendo este ejercicio, podamos nosotros en nuestros lugares, en la meditación de su palabra, en nuestros hogares, podamos ver en nuestras vidas cómo es que nos respondemos nosotros cuando de alguna manera desobedecemos a Dios o no estamos haciendo lo que Él nos pide. Vamos a probar entonces. Vamos a preguntarle a este pueblo, y dado el contexto, yo voy a responder como el pueblo, pero dado el contexto no voy a inventar una respuesta. Ustedes ya saben lo que está pasando. Ustedes ya escucharon hace 2 domingos qué es lo que había pasado con los sacerdotes. Entonces, yo lo único que voy a usar para dar respuesta es el contexto y para ver cómo es que fueron motivados a desobedecer a Dios. Entonces, preguntémosle al pueblo. Primero, con la pregunta que no deberíamos hacer. Pueblo, ¿por qué no llevan las porciones que les correspondía dar para los levitas y los sacerdotes? Respuesta: porque estamos molestos y muy decepcionados con las malas cosas que Eliasib, el sumo sacerdote, y el resto de los sacerdotes están haciendo en el templo. Están haciendo cosas malas. ¿Podés creer que llevaron a vivir en una de las cámaras del templo a uno de nuestros enemigos? Y hacen un mal manejo de las cosas sagradas de nuestro Dios. Esa es la respuesta del pueblo. Y yo, mientras hacía esta respuesta, también decía, es verdad. Es verdad lo que este pueblo puede responder, porque el domingo pasado vimos cómo los sacerdotes se habían empezado a relacionar con los pueblos enemigos y que incluso habían llevado a vivir a uno de sus enemigos al templo, ahí a las cámaras del templo, e incluso estaban deshonrando a Dios con sus sacrificios, porque le presentaban a Dios cosas, animales que ni siquiera a los reyes terrenales se lo podían presentar, ni siquiera los reyes terrenales podían aceptar esos sacrificios, pero este pueblo se había vuelto tan necio que se lo presentaba a Dios. Entonces es verdad la motivación por la cual ahora ya no querían llevar más sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban haciendo todas las cosas mal. Y posiblemente al escuchar esta respuesta estemos tentados a aceptar su justificación, porque en parte tienen razón, ¿o no? Entonces, cuando nosotros vemos el contexto, podemos ponernos del lado del pueblo y decir, es verdad. Y si están haciendo un mal manejo, ¿cómo puede ser que no? Está bien que no lleven.
Pero Dios aceptaría esos motivos por los cuales ellos están rompiendo su pacto con Dios y a la vez están desobedeciendo el mandato de su Dios. ¿Ustedes creen que Dios puede aceptar los motivos que nosotros hoy estamos presentando según el contexto? ¿Será que Dios acepta las excusas? ¿Será que Dios puede aceptar esa justificación? Sabemos que los sacerdotes habían deshonrado a Dios, habían desobedecido a Dios. Y no solamente que habían desobedecido a Dios, incluso habían cerrado sus oídos, porque el domingo, la última vez que prediqué sobre Nehemías, también les dije que Dios había enviado al profeta Malaquías para que para exhortar a los sacerdotes, pero los sacerdotes no se habían arrepentido. Pero de la misma forma, hermanos, para que vean cómo el pecado de uno puede contaminar a otros, un poco de levadura puede leudar toda la masa, el pueblo hizo lo mismo. Prefirió quedarse con su postura y tampoco escucharon la reprensión de Dios. Hermanos, antes de que Nehemías volviera a Jerusalén, Dios ya les había hablado acerca de su pecado, acerca de su desobediencia. Dios no estaba aceptando los motivos por los cuales ellos habían dejado de llevar sus ofrendas al templo. Dios no los había aceptado, por más que nosotros le demos la razón. Es verdad, pobre, ¿no? ¿Para qué van a llevar si los sacerdotes se están portando mal? Por más que nosotros estemos inclinados a querer entenderlos, Dios no lo entendía. Para Dios no había ninguna excusa o no había ninguna justificación de desobedecer a su Dios, porque Dios les había mandado que eso hicieran. ¿Y por qué digo que Dios no estaba de acuerdo? Porque el profeta Malaquías, así como exhortó a aquellos sacerdotes levitas que habían descuidado el servicio en el templo, también le dijo al pueblo que debía llevar las ofrendas, también los reprendió porque no lo estaban haciendo. En Malaquías 3, el 8 y el 9, dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y escuchen lo que dice el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sé que estos pasajes pueden ser mal usados fuera de su contexto, pero resulta que este pueblo había dejado de llevar sus ofrendas, lo cual era el sustento de aquellos que servían en el templo. Hemos leído su compromiso, hemos leído, si leemos, incluso cuando se estaba instituyendo la ley, decía que la provisión que los levitas y los sacerdotes iban a tener, porque ellos no tenían heredad, entonces la heredad que habían adquirido ellos era el servicio en el templo, y que las otras 11 tribus debían llevar sus diezmos y sus ofrendas de sus cosechas, de su ganado, para poder darles y proveerles de sus alimentos para que ellos tengan el sustento de su vida. Pero resulta que Dios dice que porque no lo están haciendo, por más razones que me presenten, ustedes me están robando. Porque soy yo, el Señor, que estableció esa ley. No son ustedes, no eran ellos los que habían establecido esa ley. Lo que el pueblo debía hacer era obedecer, pero ellos no lo estaban haciendo, y por eso el Señor dice, ustedes me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Todavía tenía la caradurez de poder de preguntarle a Dios, ¿en qué te hemos robado? Dejaron de hacer, dejaron de llevar lo que le correspondía llevar para los levitas. Se dan cuenta de cómo ese efecto dominó va empujando a otros, que el pecado de uno puede contaminar y hacer también pecar a otros. Bueno, podríamos decir, bueno, los sacerdotes y algunos de los pueblos, del pueblo. Vamos a preguntarle a los levitas,
porque también Nehemías dice que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, dejaron el servicio en el templo porque no tenían el sustento y huyeron, dice, a su heredad. Preguntémosle de nuevo a los levitas con la pregunta que no deberíamos preguntar. Levitas, ¿por qué dejaron de atender el templo y dejaron de obedecer a nuestro Dios? ¿Por qué dejaron el servicio en el templo? Y cuando decimos un porqué, damos motivo a la justificación. Escuchen la justificación por el contexto nada más. Respuesta. No está en la Biblia. Yo generé esta respuesta porque estaba leyendo el contexto. Miren, escuchen. Porque ya no teníamos que comer. No podíamos morir de hambre. Tenemos familias. Nosotros queríamos seguir, pero el pueblo no trajo lo que nos correspondía. Nos vimos obligados a dejar el servicio del templo de nuestro Dios. Y otra vez, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad, era su único sustento y no le quedaba otra que irse. Era eso o morirse de hambre. Entonces es entendible lo que los levitas y los cantores también hicieron, ¿o no? Estamos tentados nuevamente a darle la razón a los levitas y a los cantores. Es decir, es entendible de que se hayan tenido que ir, porque si no se iban a morir de hambre. Pero ahora yo quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Ustedes creen realmente que Dios iba a dejar que los levitas o los cantores o aquellos que servían en el templo, Él iba a dejar que mueran sin el sustento? ¿Ustedes creen que Dios no iba a hacer algo para poder sustentar a aquellos que fielmente lo están sirviendo? ¿Será que Dios pueda aceptar su justificación y entender y decir, está bien, vayan, está bien que se hayan ido, porque los otros no están haciendo lo que tenían que hacer, está bien que ustedes también dejen de hacer lo que tenían que hacer? ¿Ustedes creen que Dios puede entender su justificativo? ¿Ustedes creen que los motivos que le pueden presentar a Dios, será que Dios lo acepte? Entonces, la pregunta sería, ¿Dios estaría de acuerdo con su desobediencia? Mis hermanos, ellos no tenían el Nuevo Testamento, entonces voy a acudir al Antiguo Testamento para ver qué es lo que estos judíos sabían acerca de Dios, para ver incluso si esos motivos por los cuales se fueron era aceptable para Dios. Nosotros dijimos que era su único sustento. Y ellos, si no se iban y deshonraban y desobedecían a Dios, ellos iban a morir de hambre. En Primera de Reyes 17, estos relatos los sabían este pueblo. Primera de Reyes. Vamos a ver si Dios puede dejar sin sustento a alguien que le está sirviendo fielmente. A partir del versículo 3, 17:3 de Primera de Reyes dice, Dios hablándole al profeta le dice así: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y escuchen y presten atención. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y escuchen por favor. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana
y pan y carne por la tarde y bebía de la noche. O sea, ¿ustedes creen verdaderamente que podemos entender a estos hombres que dejaron el servicio porque se iban a morir de hambre, porque no tenían sustento, porque estaban preocupados por su familia? Dios sabía sus circunstancias. Dios sabía que estaban pasando por necesidad. Es por eso que Él envía a los profetas a llamarlos al arrepentimiento, a acusarlos de ladrones para que vuelvan a hacer lo que tenían que hacer. Pero Dios no los iba a dejar. Dios no iba a dejar. Si Dios podía mandar a los cuervos, que no lo podría volver a hacer si se trata de sustento. ¿Acaso no hemos leído también en Números 11 cómo cuando el pueblo de Dios se quejaba contra Moisés y por el maná, que todo el tiempo comía maná, 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 y Dios no hizo venir a codornices, y dice que iban a comer hasta que les saliera por la nariz? Que Dios no podía enviar de nuevo codornices para poder alimentar a este pueblo, a los levitas y a los cantores. Entonces nosotros debemos entender que por más respuestas que tengan a su desobediencia, Dios no iba a aceptar su desobediencia, porque lo que estaba en juego era la fidelidad de Dios. Hacer esto que el pueblo estaba haciendo era desconfiar del Dios creador de todas las cosas, de ese Dios sustentador, de ese Dios que los iba a proteger. Entonces no había excusa. Entonces, ¿qué dijimos? No preguntes por qué lo hiciste, porque evidentemente cuando preguntamos al texto por qué lo hiciste, nosotros mismos podemos estar de acuerdo en la justificación que ellos tienen. Entonces, pero si nosotros le preguntamos qué hiciste, yo le aseguro que le cerramos las puertas a la justificación y simplemente debe responder lo que estaban haciendo. Entonces, vamos a preguntar de la forma correcta. Sacerdotes, levitas y pueblo, ¿qué hicieron? Y por el contexto, y por los relatos, por la fidelidad de Dios, solamente quedaba una respuesta: desobedecimos. Estaban desobedeciendo a su Dios. Estaban rompiendo el compromiso que habían hecho con su Dios. Y es en ese contexto que Nehemías encuentra a este pueblo. Nehemías entendía lo mismo que Dios entendía, que no estaba bien cómo ellos se estaban comportando delante de Dios. Es por eso que Nehemías va a actuar rápidamente ante esta situación. Él tampoco iba a entender su justificación. Nehemías tampoco iba a entender cualquier excusa que le pusieran a su desobediencia. Y es por eso que, sigamos el relato, versículo 11 dice: entonces, después de haber visto que el pueblo ya no llevaban las porciones a los levitas, entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? O sea que el haber deshonrado los sacerdotes a Dios, e incluso los levitas habiendo abandonado el servicio, e incluso el pueblo no llevando su porción, hizo que otra vez un pecado lleve a otro, lleve a otro, lleve a otro, lleve a otro, de tal forma que ahora llega a la conclusión Nehemías que la casa de Dios había sido abandonada. ¿Y qué leímos en el capítulo 10, en la última parte? No abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Habían abandonado la casa de su Dios. Entonces Nehemías dice: y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Se dan cuenta que él no acepta la justificación? No, está mal, los reprendí, les hice reaccionen. Y los volvió a poner, no dijo, bueno, a ver si de a poco pueden... No. Los reprendí y los puse en el lugar que les correspondía.
Y todo, escuchen ahora, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Un hermano comenta al respecto, dice: Nehemías restableció los servicios del templo, llamando a los levitas dispersos al cumplimiento regular de sus deberes, mientras que el pueblo en general, dándose cuenta de que sus contribuciones ya no serían más pervertidas a usos impropios, voluntariamente trajeron sus diezmos como antes. Se dan cuenta que cuando de alguna manera el pecado afecta a todos, la restitución, el restablecimiento de algo también así puede llevar a la obediencia también a otros. Nehemías está reprendiendo, ahí dice, ¿a quiénes estaba reprendiendo? A los oficiales. Y entonces al reprenderlos se están dando cuenta, incluso todo el pueblo dice que ahora voluntariamente volvieron a llevar sus ofrendas y sus diezmos. Versículo 13. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Y algo importante, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Era obvio, hermanos, que por lo sucedido Nehemías debía tener un sumo cuidado a quienes pondría a cargo para que repartieran las porciones en el templo. No lo hizo así nomás tratando de ocupar un lugar, tratando de tapar huecos. Dice que él tuvo un cuidado para saber a quiénes los iba a poner. Y él nos dice que puso a hombres que eran tenidos por fieles, hombres de integridad y buenos, que tenían buenos antecedentes. Fueron aquellos hombres que puso Nehemías para servir ahí en el templo. O sea, mis hermanos, si ustedes pierden de vista esto, hay un dato muy importante. En este contexto había mucha desobediencia, mucha rebeldía y menosprecio hacia la palabra de nuestro Dios. Estamos viéndolo. Pero debemos darnos cuenta que no todos eran desobedientes. Había algunos, aunque sea unos pocos, que no fueron movidos a desobedecer a Dios, sino que se mantuvieron fieles a su Dios. Unos pocos que nadaron en contra de la corriente. Unos que aprendieron a esperar en la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese contexto encontró a algunos que eran tenidos por fieles. Y el 14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Yo no creo, hermanos, que Nehemías se esté poniendo en esta posición. ¿Te das cuenta cómo es tu pueblo desobediente? Mírame a mí, que yo soy el único obediente. Yo soy el único misericordioso y el resto no. Yo creo que en el corazón de Nehemías era de alguna manera hacer que lo viera Dios, para que no viera la desobediencia del pueblo. Hacer como que tomar el lugar para que sea, que le tome en cuenta cómo él estaba de alguna manera restableciendo el orden en el pueblo de Israel. Entonces tómame en cuenta, recuerda esto, no mires el pecado del pueblo porque no saben lo que hacen. En un deseo de poder ver la misericordia y que la misericordia de Dios se revele ante este pueblo, porque ¿saben por qué esto, hermanos? Porque cuando ellos hicieron un compromiso, nosotros dijimos y aprendimos una palabra. Cuando ellos hicieron un compromiso, ellos estaban diciendo que si nosotros no hacemos lo que nos comprometemos a hacer, que caiga a nosotros maldición.
nosotros vamos a ver la consecuencia seguramente el domingo que viene a su desobediencia. Pero nosotros ahora debemos meditar en esto, de cómo este pueblo, a veces en cuestión de tiempo nada más, y yo les he dicho ya que este pueblo no desobedeció de un día para el otro. De a poco se fue confiando en su habilidad de salir adelante. De a poco se fueron confiando en sus propios conceptos. De a poco se dejaron de escuchar y prestar atención a la palabra de su Dios. Y de tal forma que cayeron tan bajo. ¿Y cómo nosotros ahora podemos aplicar esta enseñanza, esta historia a nuestras vidas? ¿Cómo es que a nosotros puede afectarnos esto? ¿Cómo nosotros podemos llegar en nuestras vidas diarias a conclusiones? ¿Cómo nosotros esta historia puede ayudarnos a nosotros a escudriñar nuestro corazón y ver en qué situación estamos? Vamos a ver algunas aplicaciones. Hermanos, Dios en su sabiduría y bondad y misericordia había hecho del pueblo de los judíos su pueblo y les había dado mandamientos para que sepan cómo es que debían vivir. ¿Para qué? Para demostrar a los otros pueblos y que puedan conocer quién era Dios por medio de ese pueblo. Pero por lo que leímos, este pueblo estaba dejando el diseño de Dios y vivían conforme a sus pensamientos y obedecían solamente lo que a ellos se les ocurría. Así también pasa con nosotros. Dios, por medio del sacrificio de Cristo en nuestro lugar, hizo de nosotros, que no éramos su pueblo, Él hizo con nosotros su pueblo. Él hizo por medio de Cristo que nosotros pasáramos de ser bastardos, nos hizo sus hijos. Y pasamos a ser de la familia de Dios. Y ahora que somos de la familia de Dios, ¿cómo es que debemos vivir nosotros? ¿Cómo es que nosotros debemos manejar o cómo es que nosotros debemos reflejar ser pueblo de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos dar a conocer que estamos con nuestro Dios? Si bien, como decía hoy el hermano Bruno, si bien el tiempo y los personajes pudieron haber pasado en la historia, la palabra de Dios, el diseño de Dios, lo que Él ha diseñado de cómo el pueblo debía vivir, no ha cambiado. Desde el principio hasta el fin, Dios espera que su pueblo, sus hijos, vivan y reflejen el carácter de aquel que los salvó. Pues eso llevaría a Dios, gloria a nuestro Dios. Dios esperaba que su pueblo lo honrara con su obediencia para que los demás pudieran ver quién era su Dios, que los guiaba con toda sabiduría. Lo mismo espera de nosotros, hermanos. Nosotros al pasar a la familia de Dios por medio del sacrificio de Cristo, no es que ahora que hemos sido salvados por gracia, nosotros podemos vivir como queramos. No, al estar en la familia de Dios, ahora nuestro Dios Padre también nos indica las mismas cosas que nosotros, como cristianos, debemos llevar una vida que refleje el carácter de nuestro Dios. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo es que estamos nosotros viviendo? ¿Cómo es que nosotros llevamos adelante la vida cristiana? Y las preguntas que voy a ir haciéndoles, hermanos, si bien nos conocemos, les ruego por favor que ustedes lo consideren entre ustedes, porque yo lo he tenido que practicar también cuando iba leyendo esto, porque se trata entre uno y Dios. O sea, entre hombres podemos nosotros mentirnos, engañarnos, fingir, todo lo que quieran. Pero esto se trata entre Dios y uno. Y uno sabe, hermano, cómo es que está viviendo. Uno sabe. Uno sabe cómo es que está luchando, uno sabe cómo es que está débil, uno sabe de estas cosas. No tenemos que estar contando esto porque el Señor nos ha dado su Espíritu. Sabemos cuando Él se contrista. Sabemos por nuestra conciencia cuándo estamos desobedeciendo a nuestro Dios. Lo sabemos, hermano. Es por eso que yo voy a hacer algunas aplicaciones,
algunas preguntas, pero esto no va apuntando a una persona en particular. Ustedes saben, con su Dios, con nuestro Dios, cómo es que estamos viviendo. Cada uno de nosotros, hermanos, por más que muchas veces nos cueste abrazar, sabemos que el diseño de Dios es perfecto y bueno. Pero mis hermanos, no es que solamente debemos abrazarla, sino que debemos practicarla. No solamente podemos nosotros decir con nuestros labios, Señor, tu diseño es bueno, tus mandamientos son buenos, agradables y perfectos. Debemos mostrar con nuestras vidas que es así. Y en serio Dios espera eso de sus hijos. Este pueblo lo había hecho por un tiempo, pero no perseveró en ello. Nosotros, hermanos, por amor a nuestro Señor, debemos perseverar en su palabra. Y yo les aseguro que el Señor nos ayuda por medio de su Espíritu, porque Él no nos va a dejar que nosotros nos desviemos de su palabra. Cuando lo hagamos, yo les aseguro que el Espíritu nos va a hacer volver en sí. Yo les aseguro que el Espíritu de nuestro Dios va a exhortarnos, ya sea por un hermano, ya sea por la predicación, ya sea con la lectura de la palabra que tienen a diario. El Señor va a corregir nuestros pasos. El Espíritu de Dios es como Nehemías, que exhortaba a este pueblo a volver a hacer las obras que se habían comprometido. El Espíritu de Dios hace lo mismo, nos llama la atención para que podamos vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Varones, mujeres, grandes y niños, todos tenemos áreas donde nosotros entendemos que somos débiles. Todos tenemos áreas donde nosotros entendemos que a Dios no le agrada lo que incluso estamos haciendo. Sé que cada uno de nosotros vive en distintos contextos, con distintas luchas, con sus distintas debilidades. Y que el Señor va a ir tratando con cada una de ellas. Pero va a tratar de tal forma que nosotros vivamos conforme al diseño que Él ha establecido en su palabra. No nos va a dejar vivir como el pueblo que estaba ahí haciendo conforme los sacrificios lo hacían como ellos querían, pero no conforme a lo que Dios había establecido. Así que, hermanos, sabiendo cada uno su contexto, voy a hacer algunas preguntas. Y entiendo que el Espíritu de Dios los llevará en la semana a meditar en cada contexto de su propia vida delante del Señor. Hay muchas áreas que podemos estar descuidando. Los levitas desconfiaron de la provisión de Dios y buscaron sus propias alternativas. Hermano, hermana, ¿crees realmente que Dios puede dejarnos o puede dejarte sin provisión? Y no solamente estoy hablando de lo material, sino de lo espiritual. ¿Crees que Dios puede olvidarte cuando Jesús dijo, yo estaré con vos todos los días? ¿Crees en serio que Dios pueda olvidarse y darte su provisión? ¿O es que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos? ¿Tiene cuidado de cada uno de sus hijos o no? Amén. Hermanos, este pueblo, cuando decían una verdad, hemos leído también que el pueblo respondía, amén, amén. ¿Por qué? Porque el Señor sí tiene cuidado de sus hijos. Pero ¿por qué te desesperas cuando empieza a faltar? Si nosotros decimos, el Señor tiene cuidado de sus hijos, amén. El Señor sabe cuando te estás desesperando, cuando de repente pareciera que falta el dinero y no llegas a fin de mes. El Señor sabe que en tu desesperación estás buscando tus propias alternativas, tus propias soluciones, porque piensas que el Señor te ha dejado, porque piensas que el Señor no va a proveerte. En esos momentos,
así como este pueblo, somos llevados a buscar nuestras propias soluciones. Pero el Señor puede aceptar tu respuesta. ¿Cuál sería tu justificación a tu desesperación? ¿Cuál sería? Si yo te pregunto, ¿por qué estás desesperado? ¿Por qué no confías en el Señor? ¿Por qué te estás desesperando si nosotros confesamos que el Señor tiene cuidado para con sus hijos? Si yo pregunto por qué, seguramente se van a estar justificando, como lo puedo hacer yo. Pero antes de que empecemos a justificarnos, déjame recordarte lo que Jesús mismo decía. Y lo voy a leer en lenguaje actual para que sea mucho más entendible y más sencillo para nuestras mentes. En Mateo 6:25 dice: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vista. Y luego da ejemplos de los pájaros, de las flores del campo. Y en el 31 dice: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o la ropa que se van a poner. Y escuchen esto, 32. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes, le está hablando a su pueblo, ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo. Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante, dice el 33, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su debido tiempo lo que necesiten. No dice que Dios les va a dar lo que quieran. Dios les va a dar lo que necesiten. Dios sabe cuál es tu verdadera necesidad y Dios te lo va a dar. Él lo ha prometido. No, pero no sé, no llego, no sé si voy a poder comer este fin de mes, hasta fin de mes, no sé si llego. ¿Acaso no recuerdas que Jesús dio de comer a 4.000 o a 5.000 con pocos panes y con pocos peces? ¿Acaso el Señor no va a proveer en tu mesa? Incluso cuando pareciera, hermanos, yo lo he experimentado, incluso cuando pareciera que ya no tenía, de repente alguien llegaba con alimentos a mi casa. Así como movió cuervos el Señor, así puede seguir moviendo hermanos para llevarte el sustento a tu hogar. Entonces, si el Señor tiene cuidado, ¿cuál es nuestra excusa para nosotros decir Señor? Se dan cuenta que a medida que vaya haciendo preguntas, vamos a ser como este pueblo, que estamos llenos de excusas, llenos de justificación, para no reconocer que verdaderamente lo que estamos haciendo es desconfiando de nuestro Dios. Entonces ahora no voy a preguntar por qué te desesperas. Te voy a preguntar de esta forma: hermano, mi hermana, ¿qué estás haciendo cuando te desesperas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y espero que podamos reconocer juntos y decir: desconfiando y desobedeciendo a Dios. Eso nos cuesta. Nos cuesta reconocer, pero en el momento de desesperación, eso es lo que estamos haciendo. Otra aplicación. Así como los sacerdotes, a los sacerdotes se les había encargado guiar al pueblo, mis hermanos varones, a nosotros se nos ha encargado, y no estoy hablando solamente a los que están casados, incluso los que están solteros deben saber que si son varones y el Señor les ha dado el don del matrimonio, un día ustedes van a tener que guiar a su esposa y a sus hijos. Y así es que el Señor nos ha encargado a nosotros los varones, encargado de guiar a nuestras familias. Él nos los ha encargado. Él nos ha mandado que nosotros seamos los sacerdotes en nuestro hogar, así como otras cosas más. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo es que estás guiando? ¿Cómo es que estás guiando espiritualmente a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué vas a decir en tu defensa?
¿Qué vas a decir? ¿Qué le vas a decir a Dios? Lo que pasa es que mi esposa no se sujeta a mí. O los que tienen hijos, lo que pasa es que mis hijos son muy desobedientes y no me dejan cumplir con Dios lo que tengo que hacer. O incluso algunos pueden decir, lo que pasa es que no sé cómo es que Dios ha diseñado la familia. U otros incluso, lo que pasa es que soy débil y no tengo mucha sabiduría, no sé qué hacer. Puedes presentarle todo lo que quieras a Dios, pero mis hermanos, ¿creen que Dios puede aceptar sus excusas? ¿Creen que Dios puede decir, está bien, como eres débil y no eres tan sabio, te voy a perdonar tu falta? No, Dios dice que si necesitas sabiduría, pedísela a Él, que Él te va a dar. Lo que pasa es que yo no sé cuál es el diseño de Dios. Lo que pasa es que estás perdiendo el tiempo en distracciones cuando deberías estar invirtiendo el tiempo en saber por medio de la palabra cómo Dios ha diseñado la familia. Es más fácil decir, y lo que pasa es que yo no lo sé cómo es. Yo te aseguro que si hay algo que te interesa, vos vas a ir y vas a averiguar y vas a insistir. Y eso es lo que deberíamos hacer con la palabra de Dios. El Señor no nos ha dejado para que nosotros hagamos la familia como nosotros queramos. El Señor nos ha dado su diseño también. Entonces, como nosotros los varones como sacerdotes, ¿qué excusa le vamos a poner a Dios? O pregunta a mi hermana, que está casada, y las que no están casadas deben prepararse también. ¿Qué estás haciendo cuando no te sujetas a tu marido? ¿Qué estás haciendo? Ya no te voy a preguntar por qué no lo estás haciendo, porque ya hemos visto que decimos por qué y tenemos mil y una de justificar. ¿Por qué no puedes honrar o sujetarte a tu marido? Y porque él no se sujeta a Cristo. Y porque él es muy serio, no dice muchas cosas, pero Dios no está de acuerdo con eso. Dios ha diseñado de una forma tanto al hombre como a la mujer y nosotros debemos abrazar ese diseño y no solamente abrazarlo, sino llevarlo adelante en nuestras familias. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando no te sujetas a tu marido? Debemos poder ser sinceros y decir, aunque nos cueste, estoy desobedeciendo a mi Dios. Y esto es para todos, hijos. A ustedes les voy a preguntar, ¿por qué no obedecen a sus padres y cuentan con ellos para aprender y crecer en sabiduría, en madurez, como el Señor lo ha diseñado? Jóvenes, los que son niños, ¿por qué no aprenden de sus padres? Pueden decir lo que quieran en su defensa. Lo único que pido que piensen en esto: el Señor entenderá tus razones. Y lo que pasa es que mi papá no sabe. Por eso tengo que preguntar a otras personas. Lo que pasa es que mis papás no son buen ejemplo. Por eso es que no puedo sujetarme tampoco a ellos. Todos los que hemos leído Proverbios dice que los hijos deben prestar atención a la guía de su padre y no menospreciar la reprensión de su madre, que deben aprender, que deben preguntar a papá y a mamá. Dios ha diseñado de esa forma para que los hijos hoy en día deban respeto, obediencia a su padre. Jóvenes, ¿quieren ser sabios? ¿Quieren crecer en sabiduría y madurar? No lo van a hacer fuera de sus padres y de su madre. Busquen su propia alternativa, pero van a estar desobedeciendo a Dios. Busquen su forma, porque muchas veces los niños, los jóvenes, como en su época lo fui, parece que nosotros somos más sabios que nuestros padres. Y no es así. Por algo Dios ha puesto y ha diseñado a padre y a madre para que nosotros podamos ser guiados, para que los hijos puedan ser guiados por ellos. Y podríamos seguir todo el tiempo, mis hermanos. Pero lo único que debemos entender es que cuando llegamos en áreas, estoy hablando de relaciones,
pero incluso puedo hablarles de muchas otras cosas con respecto a que cuando yo me relaciono con alguien y ese alguien me afecta a mí, la Biblia me dice que yo debo perdonar. Ah, bueno, sí, de a poco lo voy a perdonar. Esa es tu forma de perdonar. Pero Dios dice que nosotros debemos perdonar así como Cristo perdonó a cada uno de nosotros. Se dan cuenta que en todas las áreas de nuestra vida vamos a estar nosotros buscando hacer lo que a nosotros nos parece, o es que vamos a abrazar y a obedecer lo que Dios ha diseñado y nos ha dejado en su palabra para que nosotros vivamos por ella. Aprendamos, hermanos, de los diseños que el Señor nos ha dado. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, aprendan de las relaciones. Aprendan a hablar con sus padres, con su madre, con sus hijos, esposos, esposas. Aprendamos, porque tampoco no es que lo sé todo, aprendamos juntos a tener diálogo con nuestras esposas o con sus esposos, porque en el diálogo ustedes van a poder aprender muchas cosas. Posiblemente las esposas tengan dudas y en vez de ir y preguntar al internet, pregunten a sus maridos. Aprendan de él, aprendan. Y si su marido no sabe, yo les aseguro que ustedes van a poner esa inquietud en su marido. Ahora él es responsable de darles una respuesta. Dejen que él busque. Pero a veces para ahorrarle que busque él, nosotros vamos a buscar respuestas. Lo mismo los jóvenes. Los jóvenes muchas veces necesitan respuestas. Vamos a ver qué dice la internet por esto. Vamos a ver, ¿por qué no hablan con sus padres? Hablen con sus padres. Aprovechen lo que Dios les ha dado. Usen lo que Dios les ha dado. Todos tenemos la misma lucha. Abrazar el diseño de Dios o hacer lo que a nosotros nos parece. Conclusión. En cualquier área de nuestra vida, hermanos, debe estar el deseo de volver a su palabra, el deseo de abrazar el diseño que Dios ha puesto en su palabra, pero no debemos obedecer a nuestra manera, sino como Él nos ha establecido. Debemos nosotros obedecer no como a un Dios tirano, sino a un Dios que ha dado su vida para con nosotros rescatarnos y llevarnos a ser la familia de Dios, y como hijos amados de Dios nosotros debemos honrarle con nuestra obediencia. Él quiere nuestra obediencia. En primera de Samuel 15, del 19 en adelante dice, acuérdense del relato, Dios envía a Saúl, el rey Saúl, a un pueblo enemigo a que exterminara a todos. Y escuchen la respuesta o el relato de esa obediencia. El profeta Samuel le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? No has oído a la voz de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, dice él, he obedecido la voz de Jehová. O sea, me estás acusando de algo que yo no hice. Yo obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Él debía destruir a todos, no tenía que traer a nadie, pero él trajo a Agag de Amalek, al rey de Amalek. Y escuchen cómo ahora, fíjense, cómo el pecado de uno va a hacer que otros también pequen. Ahora escuchen, mas el pueblo tomó del botín, o sea, no podía quedar nada, pero este rey, el rey Saúl se trajo al rey como botín, como premio de su victoria. Ahora el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. ¡Wow! ¡Qué espirituales que eran estos hombres!
qué agradecidos que eran estos hombres que tomaron del botín animales para sacrificarlo a su Dios. Pero Dios les había pedido eso. No. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente él afirma: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que grosura de carneros. Obedecer a su palabra, prestar atención es mejor. Prestar atención para no hacer lo que a nosotros se nos ocurre, sino hacer lo que Dios manda. Y así también pasa con los incrédulos. Muchos incrédulos, muchos de los que están acá sin confiar en Cristo, pueden buscar su forma de querer acercarse a Dios. Pueden buscar contar sus obras, contar sus buenas actuaciones, sus obediencias. ¿Para qué? Para ganarse el favor de Dios. Mi amigo pecador, mi amigo que todavía no estás en Cristo, no es como a vos se te ocurre que Dios va a salvar tu vida. No es como a vos te imagines que vas a ganar la bendición de Dios. Es como Dios lo ha diseñado. Y Dios ha diseñado el plan de salvación de que por medio de Jesucristo, por ese sacrificio en tu lugar, vos seas salvado. Solo por medio de Jesucristo. No por un intento bueno que tengas, sino por medio de Jesucristo. Por su sangre, por ese sacrificio. ¿Y sabes qué más? Que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Él ha diseñado de esa forma, nosotros no. Nosotros podríamos estar diciéndote cosas bonitas para conquistarte y decirte que Dios te va a proveer de todas las cosas, Dios te va a hacer feliz, pero es mentira. Dios ha dicho que eres un pecador y lo sabes. Y Dios ha dicho que el único salvador y el único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Y la única forma de que vos puedas salvarte es que pongas tu fe en Jesucristo y que te arrepientas de tus pecados. ¿Solamente así puedo salvarme? Solamente así puedes salvarte. Así que no busques tu propio plan de salvación, no busques tus propias obras para conquistar el corazón de Dios, porque eres un pecador y nada de lo que haya en vos va a conquistar su corazón. El único que pudo conquistar su corazón es Cristo. Entonces, Cristo es el único por el cual vos vas a poder llegar al Padre. Solamente Cristo. Entonces, entendiendo esto, hermanos, entendiendo esto que Cristo solamente ha sido aquel que nos ha unido, ha hecho que nosotros seamos su pueblo, ha hecho que nosotros vengamos y seamos su rebaño, entendiendo que ahora hemos pasado a la familia de Dios, hermanos, Dios espera de su pueblo que lo honremos con nuestra obediencia, por amor a su nombre, por amor a su nombre. Entonces, hermanos, cuando hablamos los unos con los otros, animémonos unos a otros para poder nosotros seguir perseverando en la obediencia de nuestro Dios, perseverando en la fe a la cual hemos sido llamados, para ayudarnos y alentarnos a seguir peleando la buena batalla. Y no confiando en nuestras fuerzas, hermanos, no confiando en nuestras habilidades, sino poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el buen pastor. Es el único que puede pastorear a sus ovejas. Él nos cuidará, Él nos guiará por sendas de justicia y Él nos llevará a nuestra morada eterna. ¿Porque lo digo yo? No, el Señor Jesús dijo esto en Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, Él cumplió y lo hizo. Él es el buen pastor que dio la vida, que dio su vida, entregó su vida. Dice, nadie me la quita, yo la doy. Él murió para poder rescatarnos. Él dio la vida por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen
También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, mis hermanos. Su espíritu, el Espíritu de Dios hizo que nosotros pudiéramos oír la voz del buen pastor. Ese rebaño que no era de su redil, somos nosotros. Somos cada uno de nosotros, y Dios ha hecho que nosotros podamos oír su voz. Y ahora somos un rebaño y tenemos un pastor, un solo pastor, que es nuestro pastor Jesucristo. Y él sigue diciendo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Él está afirmando esto: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así será, mis hermanos. No dudemos de nuestro Jesús, aquel que dio su vida en rescate de nosotros y aquel que prometió llevarnos a una morada eterna. Mis hermanos, animémonos unos a otros a ser como esos pocos que fueron tenidos, eran tenidos por fieles. Que seamos esos pocos que van contra la corriente, aunque en nuestro entorno haya mucha desobediencia, aunque en nuestra ciudad haya mucha rebeldía, aunque en nuestra ciudad no tomen en cuenta la palabra de Dios, no seamos como ellos, sino que seamos como esos que fueron tenidos fieles, aquellos que esperaron en el Señor, aquellos que esperaron la provisión de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos seguir la carrera confiando en las manos de nuestro buen pastor. Y si realmente nosotros podemos decir, como nuestro hermano decía ayer, que nosotros no lo hemos amado a Él, sino que Él nos ha amado primero. Pero no quiere decir que ahora no lo amemos. Él nos ha dado la capacidad, con ese amor que nos ha dado en nuestros corazones, y el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él nos ha dado la capacidad de poder amarlo. Pero el amor que nosotros debemos demostrarle a nuestro Dios no es de palabra. No es de palabra. También en Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si verdaderamente amamos a nuestro Dios y Él ha derramado de su amor en nosotros, vamos a guardar sus mandamientos. Nuestro deseo va a ser guardar sus mandamientos. Y cuando no lo estemos haciendo, dejemos de justificarnos, dejemos de echarle la culpa a todo el mundo. Seamos sinceros con nuestro Dios y decirle: he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti. En el versículo 21 de 14, Juan dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es el amor que nosotros hemos de darle a nuestro Dios. Obediencia quiero, dice el Señor. Obedezcamos por amor a nuestro Dios. Él nos ha dado la capacidad. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro buen pastor. Oremos, hermanos, para que unos a otros podamos animarnos en esto. Oremos en nuestras casas para que podamos nosotros perseverar en el amor a nuestro Dios, y no solo de palabra, sino de hecho, en hecho y en verdad.